Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo, como siempre, feliz de estar aquí con ustedes y de compartir un poquito de mi tiempo y mi pasión por, bueno, ya lo descubrirán. Hoy, amigos y amigas, nos vamos a sumergir en un tema que estoy segura, les va a encantar. Un tema que tiene que ver con el amor, con la música, con una actriz que amamos todos, y con una canción que nos ha hecho suspirar a más de uno. ¿Les suena el nombre de Demet Özdemir? Claro que sí. ¿Y la canción, les suena? Me enamoré, no me importa nadie, encontré el amor de mi vida. Exacto. Hoy vamos a desentrañar un poco la magia detrás de esta canción, este personaje, y todo lo que la rodea. Así que si eres fan de Demet Özdemir, si te encanta la música turca, o simplemente te gusta el chismecito bueno, este vídeo es para ti. No te lo pierdas. Y por supuesto, antes de que sigamos, ya sabes, suscríbete al canal. Ayúdame a crecer esta comunidad. Dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, empecemos. Demet Özdemir, para quienes no la conocen, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Conocida por su belleza, su carisma y su talento actoral, Demet ha protagonizado varias series de televisión que han sido un éxito rotundo. Pero, ¿qué es lo que realmente la hace destacar? ¿Qué la diferencia de otras actrices talentosas? Y sobre todo, ¿qué es lo que la ha convertido en un ícono para tantos? Vamos a sumergirnos en su trayectoria, en su personalidad y en la magia que la rodea para entender el fenómeno de Demet Özdemir. Asterisco asterisco el ascenso de una estrella, de bailarina a actriz de éxito asterisco asterisco. La historia de Demet Özdemir es una de perseverancia y dedicación. Nacida el 26 de febrero de 1992 en İzmit, Turquía, Demet creció con el sueño de convertirse en bailarina. Desde joven mostró una pasión innata por el baile, una pasión que la llevó a estudiar y perfeccionar sus habilidades. Y fue precisamente su talento para el baile el que la introdujo al mundo del espectáculo. Antes de convertirse en actriz, Demet trabajó como bailarina en videoclips musicales y comerciales. Su gracia, su energía y su expresividad capturaron la atención de los productores, quienes vieron en ella algo más que una bailarina talentosa, vieron una potencial estrella. Fue así como Demet comenzó a recibir ofertas para actuar, inicialmente en papeles pequeños, pero con una determinación inquebrantable de demostrar su valía. Su debut actoral fue en la serie Sana Bir Sr. Vereceğim, donde interpretó un papel secundario. Aunque no era el papel principal, Demet aprovechó al máximo la oportunidad para aprender y crecer. Se sumergió en el mundo de la actuación, tomó clases, observó a sus compañeros de trabajo y, sobre todo, se mantuvo fiel a su ética de trabajo y a su ambición. Después de este primer acercamiento a la actuación, Demet continuó trabajando en diversas series de televisión, ganando experiencia y consolidando su posición en la industria. Participó en producciones como Kurt Seyit Besura y Zilek Kokusu, donde interpretó personajes que le permitieron demostrar su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Pero fue con Erkenci la serie que mencionamos al principio, donde Demet Özdemir alcanzó la fama internacional. Fue en esta producción donde su talento, su carisma y su química con Can Yaman la catapultaron al estrellato, convirtiéndola en un ícono de la televisión turca y en una figura admirada por millones de personas en todo el mundo. Asterisco asterisco Erkenci la serie que marcó un antes y un después asterisco asterisco. Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador, o Soñar Contigo, es mucho más que una simple serie de televisión. Es una historia de amor que conquistó corazones, una comedia romántica que nos hizo reír y suspirar, y un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Y por supuesto, es la serie que consolidó a Demet Özdemir como una de las actrices más importantes de Turquía. La trama de Erkenci gira en torno a Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora y que, por azares del destino, se ve involucrada en el mundo de la publicidad. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es una chica sencilla, ingenua, con un espíritu libre y un corazón lleno de esperanza. Su vida da un vuelco cuando conoce a Can Divit, un fotógrafo famoso y enigmático, interpretado por Can Yaman. La conexión entre Sanem y Can es instantánea, una chispa que se enciende desde el primer momento y que se convierte en una llama que arde a lo largo de toda la serie. La historia de amor entre ambos está llena de idas y venidas, de momentos románticos y de situaciones cómicas. La serie aborda temas como el amor, la familia, la amistad,
la perseverancia y la búsqueda de los sueños. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, y sigue siendo, uno de los mayores atractivos de la serie. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, la naturalidad con la que interpretaban sus personajes, todo esto hizo que los fans se enamoraran de la pareja Sanem y Can. La serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en países de todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, España, Italia y muchos otros. El impacto de la frase "me enamoré, no me importa nadie, encontré el amor de mi vida". Y en medio de esta historia de amor, en uno de los momentos más significativos de la serie, cuando Sanem finalmente se declara a Can y expresa todo lo que siente, pronuncia esa frase que se convirtió en un himno para muchos: "Me enamoré, no me importa nadie, encontré el amor de mi vida". Pero, ¿por qué esta frase en particular tuvo tanto impacto? La respuesta es compleja, pero podemos analizarla desde diferentes perspectivas. La autenticidad del sentimiento. La frase encapsula la esencia misma del amor romántico, la entrega total, la indiferencia hacia el mundo exterior, la certeza de haber encontrado a la persona que completa tu vida. Es una frase que refleja el momento en que el amor te absorbe por completo, un momento en el que solo existe la persona amada. La identificación con Sanem. Sanem, el personaje interpretado por Demet Özdemir, era una chica con la que el público podía identificarse. Era sencilla, soñadora, con defectos y virtudes, y su búsqueda del amor era algo con lo que muchos podían conectar. Verla expresar sus sentimientos con tanta pasión y sinceridad hizo que la frase resonara en los corazones de millones de personas. La magia de la escena. La escena en la que Sanem pronuncia la frase es mágica. La música, la ambientación, la interpretación de Demet Özdemir, la mirada de Can Yaman, todo se conjuga para crear un momento inolvidable. La emoción de Sanem, la sorpresa de Can, la intensidad de la declaración, todo esto se transmite al espectador, y lo sumerge en la historia. El poder de la repetición. La frase, como mencioné antes, se convirtió en un leitmotiv de la serie. Se usaba en momentos clave para intensificar las emociones, para recordarnos la fuerza del amor de Sanem y Can. La repetición de la frase en diferentes contextos y situaciones reforzó su impacto y la convirtió en un símbolo del amor ideal. La banda sonora, el corazón musical de Erkencikus. No podemos hablar de Erkencikus sin mencionar su maravillosa banda sonora. La música es un elemento fundamental en la serie, ya que acompaña las escenas románticas, refleja los sentimientos de los personajes y contribuye a la atmósfera general. La música turca, con sus melodías emotivas y sus letras apasionadas, encajaba a la perfección con la historia. Canciones como Yüksek Yüksek Tepelere de Müslüm Gürses o Akmak de Demet Akalın se convirtieron en himnos para los fans de la serie. La banda sonora de Erkencikus es un reflejo de la cultura turca, con sus tradiciones y su pasión por el amor. La música intensifica las emociones, subraya los momentos clave y crea una conexión más profunda con los personajes y la historia. La elección cuidadosa de las canciones, la forma en que se sincronizan con las escenas y la calidad de las interpretaciones hacen que la banda sonora sea un elemento crucial para el éxito de la serie. Demet Özdemir, la embajadora del amor soñado. Demet Özdemir, con su interpretación, con su carisma, con su manera de conectar con el personaje de Sanem, se convirtió en la embajadora de ese amor soñado. Su actuación fue clave para transmitir la autenticidad y la pasión de Sanem. Demet no solo interpretó un papel, sino que se convirtió en Sanem, la hizo suya, la dotó de vida y la convirtió en un personaje inolvidable. Su capacidad para expresar emociones, su naturalidad, su sonrisa contagiosa y su conexión con Can Yaman hicieron que la historia de amor de Sanem y Can fuera creíble y conmovedora. Demet demostró ser una actriz talentosa, con una gran capacidad para transmitir sentimientos y conectar con el público. La frase "me enamoré, no me importa nadie, encontré el amor de mi vida", se convirtió en una frase que definía a Demet Özdemir, y su capacidad para entregar ese diálogo con toda la emoción la hizo resonar con los fans. Más allá de la ficción, la vida personal de Demet Özdemir. Pero, ¿qué hay de Demet Özdemir en la vida real? ¿Encontró el amor de su vida? La vida real, como sabemos, a veces es más complicada que una serie de televisión.
Demet ha tenido sus relaciones sentimentales, algunas públicas, otras más privadas. Y por supuesto, los fans siempre han estado pendientes de su vida personal. La han emparejado con varios actores, con compañeros de trabajo, con figuras públicas. En 2022, Demet Özdemir contrajo matrimonio con el cantante y actor Oğuzhan Koç. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2023, y actualmente ambos están divorciados. A pesar de las vicisitudes de la vida, Demet Özdemir sigue siendo una persona fuerte, independiente y con una gran capacidad de reinventarse. Su carrera profesional sigue en ascenso con nuevos proyectos y desafíos que le permiten seguir demostrando su talento y consolidando su posición en la industria. Asterisco asterisco la frase que trascendió la pantalla, un mantra para la vida asterisco asterisco. La frase me enamoré, no me importa nadie, encontré el amor de mi vida trascendió la ficción. Se convirtió en un mantra, en una declaración de intenciones, en una filosofía de vida para muchos de sus seguidores. La frase representa el amor incondicional, la entrega total, la capacidad de elegir a alguien por encima de todo. Es una frase que nos recuerda que a pesar de las dificultades y los desafíos, el amor siempre vale la pena. Vale la pena arriesgarse, vale la pena luchar, vale la pena entregarse por completo. Asterisco asterisco el legado de Demet Özdemir, un ícono que inspira asterisco asterisco. Demet Özdemir ha logrado construir un legado que va más allá de su talento actoral. Se ha convertido en un ícono, en una fuente de inspiración para muchas personas en todo el mundo. Asterisco 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 un ejemplo de perseverancia asterisco asterisco su historia es un ejemplo de cómo la perseverancia, la dedicación y el trabajo duro pueden llevarte a alcanzar tus sueños. Asterisco 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 un símbolo de empoderamiento femenino asterisco asterisco Demet es una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma, que inspira a otras mujeres a perseguir sus sueños y a ser fieles a sí mismas. Asterisco 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 una actriz con conexión humana asterisco asterisco Demet sabe conectar con el público a través de sus actuaciones, sus entrevistas y sus redes sociales, donde comparte su vida y sus experiencias. Asterisco 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 una persona con causa asterisco asterisco Demet también es una persona comprometida con causas sociales, y utiliza su plataforma para abogar por causas importantes, como la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. Demet Özdemir ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, una mujer con valores y una persona que inspira a otros a ser la mejor versión de sí mismos. Asterisco asterisco la influencia de las redes sociales, conectando con los fans asterisco asterisco. En la era digital, las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades. Demet Özdemir es una experta en el uso de las redes sociales para conectar con sus fans y para compartir su vida y sus proyectos. En sus cuentas de Instagram y otras plataformas, Demet comparte fotos de sus trabajos, de sus viajes, de sus momentos de ocio y de sus pensamientos. A través de sus publicaciones, los fans pueden conocer un poco más de su personalidad, de sus gustos y de sus pasiones. Las redes sociales le permiten a Demet crear una comunidad de fans que la apoyan y la admiran. Ella interactúa con ellos, responde a sus comentarios y les muestra su gratitud por su apoyo. Las redes sociales han convertido a Demet en una figura cercana y accesible, que mantiene una conexión constante con sus seguidores. Asterisco asterisco el futuro de Demet Özdemir, nuevos horizontes asterisco asterisco. ¿Qué le depara el futuro a Demet Özdemir? Con su talento, su carisma y su perseverancia, el horizonte es prometedor. Actualmente Demet sigue trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su versatilidad actoral le permite interpretar diferentes tipos de personajes, y su capacidad para conectar con el público la convierte en una actriz muy solicitada. Además de su carrera como actriz, Demet también está interesada en otros proyectos creativos, como la moda y el diseño. Su estilo, su elegancia y su buen gusto la han convertido en un ícono de la moda, y es probable que veamos más de ella en este campo. El futuro de Demet Özdemir es brillante, lleno de oportunidades y desafíos. Seguramente seguirá conquistando corazones, inspirando a otros y demostrando su talento al mundo entero. Asterisco asterisco conclusión, un amor que perdura asterisco asterisco. En resumen, Demet Özdemir es mucho más que la actriz de Erkencikus. Es una artista talentosa, una mujer carismática y una persona que ha logrado conectar con el público de una manera especial. La frase me enamoré, no me importa nadie, encontré el amor de mi vida, es mucho más que una simple frase de una serie de televisión,
es un símbolo del amor, la esperanza y el romanticismo que sigue resonando en nuestros corazones. Demet Özdemir ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento, y su legado perdurará por mucho tiempo. Su historia es un ejemplo de perseverancia, de dedicación y de la importancia de seguir tus sueños. Y sobre todo, su historia nos recuerda que el amor, en todas sus formas, siempre vale la pena. Así que, amigos, ¿qué les pareció este recorrido por la historia de Demet Özdemir y el fenómeno de Erkenzicus? Espero que les haya gustado. Me encantaría saber sus opiniones. Asterisco, ¿qué piensan sobre la frase me enamoré, no me importa nadie, encontré el amor de mi vida? Asterisco, ¿les gusta la serie Erkenzicus? ¿Cuál es su personaje favorito? Asterisco, ¿qué es lo que más admiran de Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.